A su izquierda, Dios te bendiga, amén. Gloria a Dios que estamos en la casa de Dios y estamos en la mejor parte de nuestra semana. ¿Quién dice amén? Dice el salmista, hermanos, que hasta los pajarillos, hermanos, anidan en el lado de la casa del Señor, porque saben dónde está la gloria de Dios. ¿Quién dice? Saben dónde está la palabra, el alimento, hermanos. Pero el Señor tiene todo en control, y si usted está aquí, hermanos, es porque Dios ha permitido que usted llegue aquí. ¿Quién dice amén? Le ha dado la victoria, hermanos, que esta palabra, hermanos, que va a darse, hermanos, es para edificar nuestras vidas, para llevarnos, hermanos, a mejores lugares que nosotros no pensamos que podemos alcanzar, hermanos. Y muchas de las veces, hermanos, ponemos nosotros unas barreras en nuestras vidas a no poder llegar al éxito, hermanos. Y en sí, hermanos, en sí la santidad sí es algo, no es nada fácil, pero sí es posible, hermanos, a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha libertado de toda prisión, de todo lugar donde estamos encerrados, donde no hay esperanza. En sí, lo describe, hermanos, como un pozo, como una prisión lleno de lodo, hermanos. Que si nosotros alabamos al Señor, oramos, así como Pablo y Silas, hermanos, dice que se empieza a mover esa prisión y se empiezan a abrir las puertas, hermanos, y somos libres, hermanos, en Cristo Jesús, hermanos, porque el poder viene a través de la sangre de Él que fue derramada en la cruz. ¿Quién dice amén? Él es el que nos ha libertado, es el que nos ha dado libertad, hermanos. En sí, en esos tiempos tan difíciles para Él, hermanos, porque en sí tanta presión fue puesta en Jesús, hermanos, que empezó a sudar sangre. En sí, hermanos, su cuerpo le decía que no, pero su espíritu le decía que sí. ¿Qué dice amén? ¿Dónde podemos reflexionar nuestras vidas a través de Cristo Jesús? Que hay tiempos, hermanos, donde llega un desánimo fuerte o llega algo en nuestras vidas fuertes que nos quiere quitar del propósito de Dios, que nos quiere arrancar de las cosas de Dios, hermanos. Y en sí, hermanos, sabemos que a veces le decimos al Señor: ya no puedo, Señor. Ya no puedo con esto, ya es muy pesado para mí lo que me estás pidiendo. Mi mente y mi carne me dice que no puedo. ¿Quién dice amén? Pero dice que si solamente creyeres verás la gloria de Dios. Y esto el Señor lo dijo cuando ya había una muerte en la vida de María, hermanos, y resucitó a Lázaro, hermanos. Él ya estaba muerto. Ya no había esperanza para nuestra carne, para nuestra vista. Ya tenía 4 días muerto, hermanos. Ya olía feo, hermanos. Ya no había esperanza para que Él se levantara de esa tumba. ¿Quién dice amén? Pero viene Jesucristo y dice: lo muerto yo lo pongo en vida. ¿Quién dice amén? Lo que nosotros pensamos que ya no hay oportunidad, que ya no hay, hermanos, esperanza, el Señor prende una luz en esa oscuridad. The only thing we just got to believe, tenemos que creer, hermanos, que Dios tiene ese control, que todavía de muerto el Señor lo puede revivir, como se predicaba de los huesos secos, hermanos, que miraba este profeta, miraba, hermanos, puros huesos secos, hermanos. Dice: pues solo tú sabes. ¿Qué dice amén? Porque lo que yo miro, no hay esperanza. Todo esto está muerto. Pero Dios dice: yo pongo todo en orden, y no solamente lo pongo en orden, le doy vida en el nombre de Jesús. ¿Qué dice amén? Y esto hoy, hermanos, en sí, hermanos, vamos a hablar de Jonás, de este hombre, hermanos, que en sí, hermanos, es un hombre de Dios. ¿Qué dice amén? En toda la extensión de la palabra. Porque en sí el Señor no busca, hermanos, gente perfecta, pero gente que pueda ser usada para honra y gloria. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, todos estamos diseñados, como he estado hablando y lo vuelvo a repetir, a enseñar la gloria de Dios, a poder demostrar que hay un Dios. ¿Qué dice amén? Todo eso, hermanos, nos lleva, hermanos, a la conclusión que somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Quién dice amén? Jonás es un gran hombre, fue un instrumento bien grande en las manos del Señor, hermanos. Y como se predicaba en estos 2 domingos pasados, hermanos, se predicaba de un infierno y un cielo. ¿Quién dice amén? Y uno puede preguntarse: ¿por qué tiene que haber tales cosas? ¿Quién dice amén? Como en el frío hay caliente. ¿Quién dice amén? Tiene que haber una diferencia donde
En la diferencia entre la oscuridad y la luz es que en uno se mira y el otro no se mira nada. ¿Qué dice amén? En sí, hermanos, tenemos que concluir que tiene que haber algo positivo, something that is opposite to what we have. ¿Quién dice amén? No hubiéramos aprendido qué tan bueno es Dios si Satanás no estuviera tratando de derribarnos. ¿Quién dice amén? De matarnos, de robar. ¿Quién dice amén? No pudiéramos ver la gloria de Dios en su totalidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay algo opuesto a Él. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, todo está diseñado para honrar y glorificar a Dios. ¿Quién dice amén? En sí, la conclusión en esto de lo que es, hermanos, el cielo y lo que es el infierno, hermanos, es para nosotros comprender la gloria de Dios. It's for us to understand how big and how powerful is God. En sí, todo el Señor lo tiene con propósito. ¿Quién dice amén? Entonces, si usted mira su mano derecha, su mano izquierda, el que está sentado a un lado suyo tiene propósito. ¿Quién dice amén? El que usted mira enfrente o atrás de usted tiene propósito. ¿Quién dice amén? Todo tiene propósito. Y el Señor deja que pasen las cosas. ¿Para qué? Para enseñar su gloria. ¿Quién dice amén? Yo te voy a enseñar que no importa qué tanto te enredes en eso, en este mundo, dice, yo tengo la solución para soltarte de ese atamiento. ¿Quién dice amén? Qué poderoso es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. ¿Quién dice amén? Y nos vamos a Jonás 1, hermanos, del 1 al 3, para empezar a ver qué el Señor nos quiere enseñar a través de este tema. Jonás 1. Y ahí, si usted tiene una Biblia, hermanos, en las letras ahí dice Jonás huye de Jehová. Amén. Le damos gracias a Dios por este momento. Está fresco, está bien bonito, hay que lograr. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Ya pasamos esos tiempos donde el calor estaba fuerte, hermanos, y le damos gracias a Dios por este cambio de tiempo al Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Por un fuerte amén. Jonás 1 del 1 al 3 nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Qué palabra, hermanos, tan tremendo. Como empieza esta historia, como empieza el llamamiento de este hombre. Cuando dice descendió, vino palabra de Jehová, es que escuchó la voz de Dios. ¿Quién dice amén? He heard God's voice in his life. Hubo algo que le habló a su vida y que le dijo la instrucción claramente qué es lo que tenía que pasar. ¿Quién dice amén? Y dice Jonás, hermanos, en estos tiempos que en sí la instrucción, el llamamiento, el llamado que se le había dado a Jonás, hermanos, era pregonar. Pregonar, hermanos, significa publicar en voz alta. Publicar en voz alta. Dios le dijo: ve y publica en voz alta a Nínive, hermanos, que la maldad de ellos ha llegado a mi presencia. ¿Quién dice amén? La maldad de ellos ha llegado hasta la presencia de Dios. Qué tremenda cosa, hermanos. Que el mundo, la humanidad, puede llegar a una maldad tan fuerte, tan violento, tan feo,
que puede llegar hasta la presencia de Dios. Qué tremendo. ¿Qué dice amén? En sí nos dice, hermanos, que nosotros, siendo la imagen y semejanza de Dios, tenemos una conexión con Dios. ¿Qué dice amén? We are connected with God. ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo si yo no siento nada? Simplemente en donde tenemos, abrimos nuestros ojos en la mañana, Dios está ahí. ¿Quién dice amén? Dios está ahí. Once you open up your eyes in the morning, God is there. He's there. Every breath you take at night that you don't even remember, God is there. Cada noche que usted está respirando sin tener conciencia de estar respirando, Dios está ahí. Si nosotros entendemos y ponemos eso en claro, hermanos, entonces comprendemos que nuestra vida es muy prestada. ¿Qué dice amén? No sé si usted ha visto a los cuerpos cuando los meten al hospital y los meten a un ventilador, así se dice, ventilator, que empiezan a darle aire. Amén. Mi hermanita nos explicaba otra vez que te meten tubos y quién sabe qué tanto, y te ayuda a respirar. Dios es ese ventilador para nosotros. No lo vemos, no, a veces no lo sintemos, o a veces, hermanos, se nos hace tan normal que se nos olvida que podemos hacerlo. ¿Quién dice amén a través de él? Y cuando eso nos falta y se desconecta, hermanos, se nos va la vida. Mientras hay vida, Jehová está obrando en nuestras vidas, está dándonos la oportunidad. Y Jonás, hermanos, en sí, cuando fue llamado, hermanos, cuando él tuvo su llamamiento de ir a proclamar, de ir a hablarle, proclamar a esta gente, decir en voz alta que la maldad de ellos había llegado a la presencia de Dios, hermanos. Jonás, hermanos, tuvo ese llamado, ese respirar en su vida. Hubo una voz que le dijo: tienes que hacer algo para mí. ¿Quién dice amén? Y Jonás, hermanos, en toda su actitud, tomó sus chivas. ¿Quién dice amén? Tomó todas sus cosas y se arrancó. ¿Para dónde cree usted? Se arrancó para China. ¿Quién dice amén? Se fue para otro lado, hermanos. Uno nos ponemos a pensar. Yo me pongo a pensar. ¿Quién dice amén? ¿Usted piensa? Yo sí pienso. Me pongo a pensar. Dijo, este hombre escuchó la voz de Dios. ¿Quién dice amén? Este hombre escuchó la voz de Dios. Se le dio una instrucción de Dios. ¿Quién dice amén? Y en sí, este hombre corre hacia otro lugar. Jonás es un hombre de Dios. ¿Quién dice amén? Un hombre de Dios, hermanos, que nos enseña, hermanos, que Dios nos puede hablar a nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Marcó el tiempo, hermanos. Y como decimos la otra vez de esta mujer que también de flujo de sangre, ese momento está en la palabra, y después de miles de años se está hablando de ella. Jonás igualmente. ¿Quién dice amén? Jonás marcó, hermanos, el tiempo y puso su granito de arena. ¿Qué dice ahí? Amén. Y en su manera de él tomar las cosas, hermanos, en la manera de él correr de lo que Dios estaba queriendo hacer a través de él, hermanos, nos enseña, hermanos, muchas cosas. En sí, hermanos, Jonás, hermanos, cuando escuchó la voz de Dios, tomó sus cosas y se fue a Jope, hermanos, y tomó una nave hacia Tarsis. Y Tarsis, hermanos, ese era un lugar, hermanos, donde era mucho comercio. Había mucha plata, mucho hierro, había mucho plomo. Era un lugar muy abundante en trabajo, muy abundante, hermanos, en mucho que hacer, mucho negocio. Había mucho dinero que fluía, había mucho dinero que entraba y salía. En sí, hermanos, ya los barcos se normaban. Tarsis, las naves de Tarsis. ¿Quién dice amén? Esas naves que traen bendición económica. ¿Quién dice amén? Esas naves que traen dinero, esas naves que traen trabajo, esas naves que traen, hermanos, todo lo necesario para la carne.
las naves de Tarsis, donde nos lleva, hermanos. Y hay otra teología, hermanos, que el nombre de Tarsis, hermanos, significa en el viejo lenguaje el 666, el número de la bestia. Que en sí, hermanos, si lo tomamos de la manera económica, hermanos, Jonás escuchó la voz de Dios, tomó sus cosas y se fue a trabajar. ¿Quién dice amén? Se fue a seguir lo económico. Se fue a seguir, dijo, ay, tremendo, ya me está hablando el Señor. Sabes que yo tengo que ir a hacer esto primero. ¿Quién dice amén? Yo tengo que llenarme el bolsillo de dinero. ¿Quién dice amén? Yo tengo que subirme en la nave donde yo puedo hacer los deseos. ¿Quién dice amén? Que yo traigo. ¿Quién dice amén? Y ahora yo no le estoy diciendo que es malo tener deseos o querer cosas o tener cosas en este mundo, pero cuando gobiernan sobre lo que la voluntad de Dios en nuestras vidas es donde cambian las cosas. ¿Quién dice amén? En el primer mandamiento, hermanos, es amarás a tu Dios sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. El primer mandamiento de Dios es poner nuestro corazón en Él. ¿Quién dice amén? Y Salomón conocía esto, hermanos, a través de la sabiduría que se le fue dada desde nacimiento a través de su padre. Salomón es el hijo de David, y David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién dice amén? Es un hombre que buscaba la presencia de Dios, buscaba. Y este hijo vio eso en su padre, y cuando se le llegó la oportunidad de pedirle algo a Dios o recibir una bendición de Dios, él pidió sabiduría. Y sabiduría, hermanos, significa el temor a Jehová. ¿Quién dice amén? Proverbios 1 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él cuando pidió eso, Salomón, hermanos, en sí se le dio el don de sabiduría, de poder ver las cosas claramente. Sabiduría, hermanos, es ver las cosas claramente. Muchas de las veces vemos nuestras cosas y las vemos así de pasadita. ¿Qué dice amén? En sí el don es, hermanos, es de poder ver las cosas como son. How to see things. Y Salomón en sí, hermanos, en Eclesiastés nos dice: vanidad de vanidades, todo lo que está debajo del sol es vanidad. ¿Quién dice amén? Que la vanidad, hermanos, es en sí un orgullo de tener posiciones o tener una posición. Vanidad es de tener algo que alguien no tiene y presumirlo. ¿Quién dice amén? No tener humildad en su corazón. Que en sí, hermanos, la vanidad no vive en el cristiano. ¿Quién dice amén? Porque la vanidad te lleva al yo. ¿Quién dice amén? ¿No? ¿Quién conoce un yo-yo? Amén. Y el yo-yo, ¿qué dice? Se va y ¿qué más? Les tiras y se regresa. ¿Quién dice amén? Que dice, te doy pero se regresa conmigo. Te doy y se regresa conmigo. Ese le llamo yo el yo-yo, hermanos. Yo hice esto, yo hice el otro. Yo. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, cuando estoy hablando de Salomón y metiendo a Jonás en esto, hermanos, es que en sí, hermanos, a Jonás fue influenciado, hermanos, a retirarse y huir de la presencia de Dios. Cuando en sí huir de la presencia de Dios, hermanos, es buscar la vanidad de nuestra vida. ¿Qué es la vanidad de nuestra vida? Es lo que te quita el primer lugar de Dios. Amén. Pueden ser cosas simples, pueden ser cosas complicadas, pero si algo te quita el primero de Dios, hermanos, entonces es donde está la vanidad de tu vida. ¿Cómo puedes encontrarlo? ¿Qué dice amén? Viendo qué es lo que te quita el trono de Dios en tu vida. Amén. Por eso la palabra nos dice que tenemos que reflejar, tenemos que vernos en un espejo, hermanos. Cada mañana reflejarnos. Y si Dios no es lo primero que vemos en ese espejo, hermanos, tenemos un problema en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Dice, ay Señor,
¿Qué es lo que estamos hablando? Prosperidad, bendición, alegría, paz y armonía. ¿Qué dicen? Es garantizado si nosotros buscamos a Dios primeramente tener todas estas cosas, hermano. I can talk about wealth all day long. I can talk about blessings all day long. Puedo hablar de bendiciones, de abundancia en nuestras vidas, de sustento en nuestras vidas, pero antes de todas esas cosas viene la relación con Dios, con nosotros. Y Job, hermanos, se lo sabía cuando fue quitado todo de su vida. ¿Sí conoce a Job? Siendo un hombre de muchas posesiones, de muchas riquezas, y todos los días hacía sacrificio al Señor y ponía a Dios primero, hermanos, que cuando todavía vino y se le quitó todo y todo de su vida, y cuando quedó sin nada, hermanos, sin nada, este hombre quedó, ni su salud la tenía bien, y hay algo que el Señor no le quitó a Job, y fue su esposa. ¿Quién dice amén? A través de su esposa fue también, hermanos, puesto una presión de negar el nombre de Dios o maldecir el nombre de Dios. Es tremendo. ¿Quién dice amén? Pero Job decía a su esposa y a todos los que rodeaban: alabaré, honraré, bendeciré el nombre de Dios en las buenas solamente y no en las malas. Y dice: si yo a este mundo entré desnudo, y desnudo regresaré. ¿Quién dice amén? ¿Cómo yo no honrar y bendecir el nombre de Dios? Este hombre sabía quién era su primer lugar, hermanos, y su lucha y su prueba fueron tanto desesperación en este hombre, en su situación, que si usted lee su libro, usted puede ver que este hombre ya andaba en sus últimas, hasta cuando Dios le habló claramente a su vida. Y entonces él pudo menguar y poner su vida hacia abajo y decir: Señor, tienes razón, Señor, tienes razón. Lo que tú estás haciendo en mi vida es correcto para mí. Lo que tú estás haciendo en mi vida, no lo puedo comprender, pero tengo la confianza suficiente que si esto estás haciendo en mi vida, es que tú estás haciendo algo más grande para mí. Que cuando él cruzó esa prueba y esa lucha, cuando él cruzó esa desesperación de su vida, hermanos, llegó una bendición de 7 veces más de lo que él tenía. Diga a su hermano: 7 veces más. If God takes something away from you, it's because He's going to give you something 7 times better. ¿Quién dice amén? A veces nos aferramos, hermanos, a una casa, a un carro. ¿Quién dice amén? Es que esto, dice: Señor, yo tengo algo mejor, déjalo ir. ¿Quién dice amén? Déjalo ir. Pero como tenemos nuestra mano cerrada y no lo dejamos ir a Él, no podemos abrir nuestra mano para recibir lo que queremos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Ven para acá, Jackson. Él es mi hijo y le puedo dar esto. ¿Quién dice amén? Cierra la mano y no la abras. Can I give him something? Amen. Can I give him something if he has his hand like that? ¿Le puedo dar algo a él si tiene su mano así? ¿Verdad que no? ¿Qué tiene que ser? Tiene que abrirla. ¿Quién dice no? Si yo le quiero dar algo a mi hijo, no se la puedo dar hasta cuando él ceda lo que tiene en su mano. ¿Quién dice amén? Abre tu mano. Le puedo quitar esto y se le puedo poner esto. ¿Quién dice amén? Mientras nosotros, gracias mío, mientras nosotros no abramos nuestras manos, Él no nos puede bendecir. Mientras nosotros no cedamos lo que tenemos en nuestra mano, no podemos recibir bendición. ¿Quién dice amén? Nadie dijo. ¿Quién dice? We have to give to receive. Dice, es mejor dar que recibir. Porque cuando das, siembras para que regrese la bendición multiplicada. Dios no se queda con nada, hermanos. Nadie no se queda con nada. Y Jonás, hermanos, en su tiempo
no comprendía esto. ¿Quién dice amén? En su juventud, en su manera de pensar, cuando él recibió el llamado de Dios, él dijo: oh my goodness, yo no voy a hacer esto, yo le voy a correr. ¿Quién dice amén? Y corrió del propósito de Dios. Corrió, ¿por qué? Porque la vanidad o lo que a él lo estiraba era más fuerte que el llamado que Dios le estaba hablando, porque él no quería dejar ir su mano. Y lo único que estaba pidiendo Dios era su tiempo. ¿Quién dice amén? No le dijo: agarra todas tus cosas y ve a dárselas a los pobres. Dijo: no, yo necesito tu tiempo. Dame de tu tiempo. Dame ese tiempo. Cédemelo y verás lo que te voy a dar. ¿Quién dice amén? Muchas de las veces nosotros no queremos dar nuestro tiempo. No queremos entregar nuestro tiempo porque es muy valioso para nosotros. ¿Quién dice amén? Y cuando no lo damos, ¿quién dice amén? No se nos puede dar más. ¿Quién dice amén? Fíjese que dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién dice amén? Y dice que tiene una promesa. ¿Para qué? Larga vida. ¿Quién dice amén? Ahora los jóvenes dicen: no, hombre, es que mi tiempo, no tengo tiempo. Mismo yo como hijo a veces no tengo tiempo. Pero es un mandamiento que tiene una promesa fuerte, hermanos, donde hay bendición. Y dice que para que tengas larga vida. ¿Quién dice amén? Que si hacemos esa obediencia nos va a dar más vida. Y a Jonás se le estaba dando esta oportunidad: dame tu tiempo y verás lo que voy a multiplicar con él y lo que voy a hacer contigo. ¿Quién dice amén? Sometimes we don't want to give time to God. A veces creemos que dormir 15 minutos más en vez de dárselo a Dios, ¿quién dice amén? Estamos logrando más nuestro día. Y es mal. La hermana Hilda nos está hablando en los estudios de la importancia, lo que es la oración, la comunicación con Dios, lo que es tener esa presencia, estar en la presencia, darle el primero a Dios en nuestras mañanas, en nuestros días, hermanos, en vez de ir a comer del taco. ¿Quién dice amén? ¿Qué es? ¿Por qué, hermanos? Porque en esta vida se nos ha enseñado que si damos nuestro tiempo, nos están robando. ¿Quién dice amén? Y sí, el mundo nos lo roba y está diseñado para robarnos el tiempo de nuestros hijos, maridos, familias, de nuestro hogar. ¿Quién dice? Y especialmente de Dios. Pero yo le garantizo, hermano, que si usted cede el tiempo para escuchar lo que Dios le está diciendo, de meditar en lo que Dios le está llamando a hacer, hermanos, Dios le va a multiplicar su tiempo. Dios le va a entregar mucho más tiempo de lo que usted cree o piensa. ¿Quién dice amén? Fíjese, yo pensaba la otra vez, dice: ay, Señor, ya tengo 35, tengo 38 ya, pero a los 35 yo dije: ya voy a la mitad. Ya voy a la mitad de mi vida. ¿Por qué? Porque mi abuelo se murió a los 73. Y mi estadística es a través de mi abuelo. Digo: pues si yo voy a durar hasta los 73, ya voy a la mitad, voy a 35. ¿Quién dice amén? Pero de repente reflexioné y dije: mentira del diablo. ¿Quién dice amén? Si la palabra me dice que puedo durar hasta 120 años. ¿Quién dice amén? I'm cutting myself short. Amén. Me estoy cortando la vida en corto. Yo mismo me estoy cortando la vida. Porque la promesa de Dios es más grande, es más largo, hermanos. Y Jonás, hermanos, no comprendía esto. Jonás dijo: mi tiempo es mi tiempo, y si Dios me lo está reclamando, yo me voy a ir a hacer otra cosa. ¿Quién dice amén? No me importa lo que esté pasando en China, yo tengo que ir a hacer esta cosa. ¿Quién dice amén? No me importa lo que Dios me esté llamando a hacer, yo tengo que hacer esto. ¿Quién dice amén? Tengo que correr del propósito, porque él no comprendía. No lo entendía, hermanos. Dice que huir, hermanos, es una palabra, hermanos, no es caminar, es correr. Correr de algo peligroso. Huir. Retirarte o sacarle la vuelta a algo. Huir. Jonás, hermano, le estaba sacando la vuelta al llamado de Dios, al propósito que Dios lo había llamado a hacer. Es de ir a anunciar a esta ciudad de la maldad que estaban haciendo. ¿Quién dice amén?
Ahora, si usted se pone a ver, hermanos, a lo mejor Jonás no quería estar gritando en la calle. ¿Quién dice amén? A lo mejor Jonás no quería llegar a ese lugar. No sé si usted ha visto cuando empiezan a vender chicharrón aquí. ¿Quién dice amén? ¿Quién se la sabe? Chicharrones live. Venga y agarre sus chicharrones. Sus chicharrones, hermano. A lo mejor hay más gente. ¿Quién dice amén? Sus chicharrones, vengan. Fresquecitos. Eso es lo que tenía que ser Jonás, y a lo mejor Jonás no quería andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque se le hacía ridículo. ¿Quién dice amén? Le voy a preguntar a los jóvenes, oye, ¿y si les damos una cajita así, hermanos, a los jóvenes, y que estén con una campanita vendiendo bolis? ¿Quién dice amén? Clic, 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 clic. ¿Qué le digo a mis hijos? Ay, pa. ¿Quién dice amén? Ahora no sé qué palabra, ¿qué rache es eso? ¿Quién dice amén? What ratchet is that? No sé qué tanto es. ¿Qué rache? Para mí un rache es para aflojar algo. ¿Quién dice amén? En sí, la vergüenza a lo mejor era para Jonás. No quería hacerlo porque no quería estar gritando. ¡Hey! Están violando la ley de Dios. La maldad que están haciendo ha llegado a la presencia de Él. Porque le daba vergüenza. Él corrió. Dijo, ¿sabes qué? Voy a correr al afán, al trabajo, a otras cosas, a un barco donde me pueden distraer con algo que hacer. ¿Qué dice? Voy a correr de lo que Dios me está llamando a hacer. I'm just going to run away from what God is asking me to do. I'm going to run away because I just plainly do not want to do it. Solamente yo voy a correr de esto porque plano así yo no quiero hacerlo. ¿Quién dice amén? Ha habido momentos en mi vida, hermanos, que Dios me pide hacer algo y dije, Señor, yo no quiero hacer esto. ¿Quién dice amén? Señor, hijo, Señor, no, hombre, qué ridículo que me estén ahí grabando. Yo soy el peor crítico de mi vida. Yo me miro en un teléfono o algo, hermanos, y digo, mira nomás ese refri de 2 puertas. We sometimes criticize ourselves and we oppress ourselves. And we don't let God flow in us because we're constantly overfilling our minds and our thoughts about trash that the world says. When God has the vision from you, we have to see our lives and the purpose of God through God's eyes, not through our eyes. Nosotros no podemos ver el propósito de Dios a través de nuestros ojos, porque nuestros ojos naturalmente van a querer oprimir lo que vemos. ¿Quién dice amén? Lo primero que dice una mujer o un hombre cuando se mira en el espejo y ¡ay, qué gordo estoy! ¿Quién dice amén? ¿Quién estaba ahí? Y no se voltea de lado y está peor la cosa. ¿Quién dice amén? No, mira, qué bonitos ojos tengo. ¿Quién dice amén? Mira, estos labios casi ni tengo, pero mira también. Amén. No, mira lo feo que estás. Mira. Dice un amigo, lo miré no era en Whataburger, parece, en una de esas restaurantes antes de COVID. Y lo miraba que vio así la ventana y yo lo estaba viendo y me hizo así. No, pues este bro no me quiere ver, ¿verdad? No, este hombre no me quiere ni saludar. Le digo, no, pues ni lo voy a saludar. Pues sí, vino y me saludó y todo, pero como yo vi eso, yo pensé que me estaba diciendo a mí que no. Digo, oye, pasaste y me viste y le hiciste así. Digo, ¿dónde? Dijo, por la ventana. Dijo, no, dice, estaba viendo mi reflejo. Dice, y cuando estaba viéndome, dice, hijo, eso en donde caí, dice. Es lo primero que vemos. ¿Quién dice amén? Nuestra naturaleza, nuestros ojos es ver las fallas que tenemos y ver las fallas de otros. Y Jonás en sí no, el llamado que él tuvo, lo único que él pudo ver es: yo no soy para esto, yo no puedo hacer este trabajo, yo voy a correr de la presencia de Dios.
yo voy a correr de la voz de Dios. Ya no quiero escuchar lo que Él me está diciendo, porque yo no puedo verlo. ¿Quién dice amén? Y Jonás, hermanos, tomó esa arca, hermanos, y nos habla y nos sigue hablando, hermanos, del 4 al 9. Nos habla, hermanos, que él se subió a esta nave. Se subió, hermanos, se puso en el interior de ella y empezaron a salir al mar, hacia Tarsis, hermanos, hacia esa ciudad grande de economía, de trabajo. Él iba para allá, hermanos. Dice que mientras él estaba ahí, hermanos, en sí empezó una tormenta violenta, unos aires que Jehová empezó a mandar a ese lugar, hermanos, y empezó el barco para un lado, para el otro, hermanos, que tanto que el capitán estaba preocupado. ¿Quién dice amén? Cuando usted mira a la gente de abajo preocupada y el capitán está bien, todo está bien. ¿Quién dice amén? Pero cuando se mira que el capitán, hermanos, está preocupado, es que hay algo muy grave. ¿Quién dice amén? Hay algo malo en esa situación. Cuando usted mira en un avión, cuando mira usted el capitán salirse de su cabina para dar un anuncio, es que hay algo bien malo. ¿Quién dice amén? No están las cosas bien. Y este capitán estaba preocupado porque ya se estaba queriendo hundir el barco. ¿Quién dice amén? El plan de Jonás, lo que él tenía en su mente hacer, hermanos, se estaba hundiendo. It was getting flooded by the waves, by the storm. Estaba siendo azotado el barco, hermanos, de una manera que se quería quebrar y se quería hundir. ¿Quién dice amén? En sí, la barca de Jonás, el plan de Jonás estaba siendo golpeado a través de la tormenta que Dios había mandado. ¿Quién dice amén? En sí, Jonás, el plan de Jonás era retirarse de la presencia de Dios, pero entre más corría él, más se acercaba a la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Cuando hay cosas que estremecen la vida de la persona, hermanos, es que Dios está cerca. Y Jonás estaba siendo estremecido porque Dios estaba cerca. ¿Quién dice amén? Dice que cuando Dios hablaba, hermanos, temblaba el suelo, tronaba el cielo. ¿Quién dice amén? Y a Jonás le estaba tronando el cielo y no había tierra. ¿Quién dice amén? Entonces se meneaba todo. Este capitán fue y le dijo: hey, le voy a decir la palabra que dice aquí. ¿Qué tienes, dormilón? Dice en el 6: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Quién dice amén? Y dice, hermanos, que los demás de ahí estaban clamando a sus dioses y sus dioses no hacían nada. ¿Quién dice amén? No estaba pasando nada. Dijo: hay uno allá dormido y por algo está muy tranquilo. ¿Quién dice amén? Todavía él, hermanos, en correr de la presencia de Dios, él conocía que Dios tenía las cosas en control. ¿Quién dice amén? He knew the power of God. He knew what God was in his life. So, aunque el barco se moviera, aunque el barco se meneara, aunque el barco estuviera en violencia, hermanos, él estaba confiado porque sabía que Dios tenía un propósito para su vida y lo había llamado a hacer algo. ¿Quién dice amén? Él todavía dormido, hermanos, tuvo que ser despertado por el capitán y decir: hey, acuérdate de hablarle a tu Dios, porque hay algo que está pasando. Yo no lo comprendo como el capitán, pero tiene algo que ver. ¿Qué dice? Fíjese, hermano, dice que en ese momento ellos empezaron a aventar suertes y salió que Jonás era el hombre que tenían que hablar. ¿Quién dice? Muchos de esos lo usan: es que Dios da el permiso de ir a andar allá en el casino. ¿Qué dice? Aquí estuvieron jugando suertes. Y no me mire así, hermano, no voy a correr porque ya está abierto. Dios usa todo para el beneficio de él. ¿Qué dice? Esto, hermanos, esto de la epidemia que hemos pasado, hermanos, podemos ver lo malo. ¿Quién dice? Pero Dios lo usó para que toda una nación se uniera a orar un día. ¿Quién dice? Todos juntos.
Lo hizo para que el presidente pudiera activar y ver la importancia de la iglesia en la nación esta. ¿Quién dice amén? Todo se cerró, hermanos. El casino estaba cerrado, restringido en muchos lugares para muchas cosas. Se cerraron negocios, hermanos, se fueron en bancarrota. ¿Quién dice amén? Y la iglesia sigue aquí de pie todavía. ¿Quién dice amén? Usted no me... ¿Cómo podemos decir que Dios no es bueno y que Dios no tiene propósito en estas cosas? ¿Quién dice amén? Porque la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue hacia adelante, porque hay un propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Lo que tiene la humanidad o nosotros juntos es que creemos que nuestras decisiones tienen el poder de cambiar el propósito de Dios. ¿Quién dice amén? Dicen que este COVID fue hecho por el hombre y fue construido por el hombre. ¿Quién dice amén? Y si la vacuna sale el año que entra, lo más seguro sí fue. ¿Quién dice amén? El hombre dijo, le voy a inventar una enfermedad a la gente. ¿Quién dice amén? Creyendo que ellos son Dios, cuando Dios puede voltear las cosas para bien y bendecir al pueblo. ¿Quién dice amén? ¿A quién le ha faltado algo en estos días? Amén. Al pastor no. En los 70 días les hemos dicho, hermanos, a ustedes que conocen, no nos faltó nada, porque Dios manifiesta su poder y su amor. Lo que yo aprendí en esta epidemia, a través de la maldad del hombre de querer destruir o hacer enfermedades o querer producir algo, queriendo ser Dios, hermanos, es que Dios sigue siendo fiel y Él siempre tiene el control. It doesn't matter what we do. It doesn't matter what we think we are in control of. We are not in control, even though you think you're in control. Aunque tú creas que tienes el control, no lo tienes. El control lo tiene Dios. Si tu vida es tu vida, es tu libre albedrío, tú vas a hacer lo que tú quieras, pero al final Dios tiene un propósito para ti y tú tienes que cumplirlo. La decisión tuya va a ser cómo vas a hacer eso ser cumplido, hermanos. ¿Cómo vas a cumplir lo que Dios te está dando en tu vida? ¿Qué es lo cómo lo vas a tomar tú? How are we going to take God's purpose in our life? How are we going to run away like Jonas? ¿Nos vamos a subir a una barca que nos promete muchas cosas? ¿Quién dice amén? ¿O vamos a hacer lo que Dios está mandando? ¿Quién dice amén? Porque en sí, Jonás llegó a esa barca y no solamente él fue perjudicado, pero todos los que estaban en esa barca estaban siendo golpeados por la tormenta. Estaban preocupados, estaban clamando a los dioses falsos. Y en sí, cuando los dioses falsos no pudieron tener el control, hermanos, llegó Jonás y les dijo: yo soy el problema. Yo soy un hombre que es temeroso de Dios. Yo soy un hebreo. Y en sí, el problema es conmigo y Dios, no entre ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para quitarnos esta tormenta? Porque en sí se aumentaba la violencia. Entre más Jonás estaba allá adentro, dijo: aviéntame para el mar. Aviéntame para el mar y verás que se calma la tormenta. Dice que cuando lo aventaron, hermanos, la tormenta se calmó. Y dice, hermanos, que estos hombres empezaron a ofrecer holocausto, alabar y glorificar a nuestro Dios Jehová, al creador de los cielos y la tierra. Ahí en ese pasaje, hermanos, le dice que empezaron a adorar al creador de los cielos y la tierra. Y dice, hermanos, que hubo convertidos a través del testimonio de este hombre. Amén. ¿Qué es lo más maravilloso de Dios, hermanos? Que aunque nosotros andamos en nuestra mentalidad, y aunque nosotros corremos, hermanos, Dios te va a usar.
para la honra y gloria de su nombre. We don't have power to change what God has put in us. Podemos correr a lo más profundo del mar, a lo más profundo de este mundo, hermanos, y Dios todavía te saca y hace que la gloria de Él sea demostrada, hermanos. Porque Él es Dios. El trabajo de Él es enseñarle a la gente lo que Él es. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, el propósito que nosotros tenemos en este mundo tiene que, hermanos, ceder. Es nuestra decisión si nosotros vamos a tomar. Dice, hermanos, que Jonás, cuando fue aventado al mar, hermanos, dice, hermanos, que vino un gran pez. Ahora, en la Biblia no dice ballena. ¿Quién dice amén? Pero especulamos que fue algo grande, así como una ballena. ¿Quién dice amén? Dice que se lo tragó por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches ese hombre estuvo en el vientre de una ballena, hermanos. ¿Quién dice amén? Y si usted lee Jonás 2, hermanos, usted va a ver cómo él empieza a clamar a Dios en ese vientre de esa bestia. Sometimes it takes a mountain, dice una canción. A veces se toma una montaña para poder aclamar o conectarme con Dios. Dice, a veces es un pez que te traga para que puedas tú aclamar a Dios y llegar a los pies de Dios. Jonás pudo evitar tanto problema, hermanos, si él solamente hubiera corrido a su propósito. Jonás nos enseña, hermanos, y está en la palabra para enseñarnos a nosotros que si no tomamos el llamado de Dios o lo que Dios está hablando en nuestras vidas, hermanos, vamos a tener muchos problemas en nuestro caminar y todavía vamos a enseñar su gloria a través de Él tratando de agarrar nuestra atención. Amén. A veces usted se ha preguntado, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué tengo tanto problema? ¿Por qué es una cosa tras otra, tras otra? A veces tenemos que pararnos, tomar rodilla en el vientre de ese pez, hermanos, y clamar a Dios. ¿Quién dice amén? Sometimes we just have to stop what we're doing. We have to stop and reflect on what God is doing in our lives. Why is things not flowing the way they're flowing? Why are things shaking the way they're shaking? ¿Por qué las cosas no están estremeciéndose en vez de haber paz? ¿Quién dice amén? Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Quién dice amén? Y dice que somos llamados para la paz. ¿Quién dice amén? Pero a veces nosotros nos complicamos nuestra vida, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos subimos a la barca donde se han prometido tantas cosas. A veces cuando Dios nos habla no comprendemos, no podemos ver la visión de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, no es la visión de nosotros, es la visión de Dios en nosotros. You understand what I'm saying? Sometimes we think we need to see it so it can become real, but it's not our vision, it's God's vision in our life. And God has a bigger vision for us than what we think we have. Jonás tenía una visión muy corta de lo que Dios quería hacer con él, hermanos. Y Dios nos enseña a través de este hombre que en sí, hasta este tiempo, aunque él cree que no hizo la diferencia, ha hecho la diferencia en mi vida. Y en la vida que toma lo que este hombre sufrió en ese vientre de ese pez. Hay problemas, hay situaciones fuertes en nuestras vidas, hermanos, que nos están estremeciendo para llegar al propósito de Dios. Have you ever felt that you're caught somewhere and you're not going anywhere? Huh? God is working on you. He wants you to kneel down and look for His presence. He's closer than you think. And He's closer to answering what you're asking for.
Porque cuando él llegó a la presencia de Dios, pidió perdón, hermanos, dice que la orden para este pez fue aventarlo cerca del propósito de él. A veces el problema que tenemos o la situación que tenemos no nos deja salir del mismo lugar, porque el propósito está ahí. A veces nuestra familia hay el mismo problema, nuestra familia está sufriendo, siempre es lo mismo, siempre es la misma discusión, siempre es el mismo pelea, siempre es el mismo desacuerdo, siempre es lo mismo, porque ahí el pez te está vomitando otra vez ahí para que se solucione el propósito de Dios ahí. El Señor no te ha aventado lejos a otra nación. Él te sigue aventando ahí donde tú vas a hacer la diferencia. Te vuelve a regresar, te vuelve a vomitar donde mismo, aunque quieras correr y huir del propósito de Dios, de hacer algo, donde estás en ese momento. Si vemos el mapa, hermanos, Tarsis estaba por allá por España, para allá lejitos de donde tenía que ir para el otro lado, y dice que la ballena lo regresó a cerca de donde estaba, porque el propósito de él era cerca de él. Es tiempo de tomar lo que Dios nos está llamando a hacer. Si te está llamando a ser mamá, sé lo mejor que puedas hacerlo, mamá. Si te llamó a ser papá, sé lo mejor que puedes hacer como papá. Si te llamó a ser hermano, hermana, tío, tía, congregante, líder, haz lo mejor con lo que Dios te está llevando. If God is bringing you back, it's because He wants to do something greater in that place, not somewhere else. That place that you are, because He wants to complete His purpose. It doesn't matter how much we run from it, He's going to bring us back. ¿Quién dice amén? Tantas veces yo quise correr hacia el norte, a otra ciudad, a otros aires, y mira dónde estamos, en Chula Vista. ¿Quién dice amén? Porque mi propósito era aquí. Mi llamado era mucho antes, hermanos, pero yo no comprendía porque estaba muy joven y era ignorante en las cosas de Dios. No sabía lo que Dios quería en mi vida. Y agarraba la barca, me iba para el norte, y Dios, con un problema. Fíjese, hermanos, llegamos aquí. La última vez que ya no nos movimos de aquí fue a través de un problema con una gente mala que hubo allá en Fort Worth, Texas. Y todavía no era no era nuestro problema, amén. Pero el impío huye aunque no lo persiga nadie. ¿Quién dice amén? Como decía el Proverbios, estábamos huyendo de un problema porque sentíamos que un pez nos estaba comiendo allá donde estábamos. Pero era el propósito de Dios vomitarnos aquí, porque aquí nos necesitaba. Y el llamado estaba en este lugar, en esta posición. ¿Por qué crees que a veces regresas a tu casa y no puedes hacer otra vida afuera de ello? Porque el propósito de Dios está allí. Tantas veces que lo has pensado de correr, de tomar tu vida y hacer lo que tú quieres hacer, pero estás en el mismo lugar porque el pez te regresa al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es ahí. Ahí, hermano, hermana. Si usted va a China, es el mismo mundo. Si usted va a Jerusalén, a la Tierra Santa, es el mismo mundo. No es el lugar, es el propósito que tiene ahí el Señor. Amén. Y si Dios quiere a lo mejor que usted anuncie, no le corra, porque Dios lo va a regresar a eso. No le corra, hermanos. Sea valiente, sea esforzado. No tenga miedo. Dios va a hacer algo grande con usted y su familia.
Solamente tiene que pegarse y no correr. Tiene que dejar que Dios tome las riendas de su vida. Tiene que dejar que Dios obre. Tiene que dejar que Dios haga el milagro. Tiene que ceder. You have to give your life to receive life. ¿Quién dice amén? No sé qué usted tenga en su mano, hermanos. No sé a qué es lo que usted se está aferrando. Así como Jonás se aferró a esa barca, subirse. Y al último tuvo que aventarse de él. Suéltelo, hermanos. Cuando él se soltó, pudo llegar a comprender a través del pez el propósito de Dios en su vida. ¿Qué es lo que usted está tomando, hermanos? ¿Qué es lo que usted necesita más saber? Que Dios lo ama y que Dios quiere usarlo y que Dios quiere hacer cosas grandes con su familia. Deje el pasado en el pasado. No podemos hacer nada del pasado, hermanos. No podemos arreglar el pasado. No podemos hacer nada. The past, por eso se llama past. Ya no podemos recorrer el pasado, pero sí tenemos el futuro. Y el futuro es lo que Dios tiene en nosotros en nuestras vidas. Amén. Hoy yo lo quiero dejar con esto, hermanos. ¿De dónde nos podemos esconder de Dios? Dice Salmos 139. Ni lo más alto, ni lo más bajo, ni lo más hondo. No importa, hermanos. Donde estemos, no nos podemos esconder del propósito de Dios. No importa, hermanos. Lo que estemos haciendo, Dios siempre está obrando y haciendo lo mejor, hermanos. Así como le enseñó a estos hombres que era Dios y que sus dioses no podían hacer nada por ellos más que Jehová. Así el Señor nos está usando para poder demostrar su gloria. El Señor nos ha llamado, hermanos, a proclamar que viene Jesucristo y viene pronto, hermanos. Y necesitamos hacerle saber al mundo de la maldad que está pasando y que se está haciendo en este mundo. Ayer yo aprendí, hermanos, que en Estados Unidos hay 1.6 millones de abortos en el año. 1.6 abortos. ¿Qué nos dice, hermanos? Que son como unos 50,000 al mes, 100,000, 200,000. Eso es mucho. ¿Quién dice amén? Estamos en una maldad muy fuerte, hermanos, que ya la vida de las personas ya no vale. Están poniendo malas cosas y la generación de nuestros hijos va a sufrir mucho más, o va a haber más cosas de lo que nosotros estamos mirando. El propósito como padres es hacer lo mejor como padres, como esposas hacer lo mejor, como hijos hacer lo mejor de tomar el consejo de sus papás y de la palabra de Dios. Hermanos, ¿de dónde nos podemos esconder? Where can we hide? There's no place to hide. It's the purpose of God that He wants to do with us. And Jonas is one of the best to show that. Jonás es uno de los mejores para enseñarnos que el propósito de Dios es más grande y que aunque córranos del propósito de Dios, Dios va a volver a llamarte. Póngase de pie, hermanos, en esta preciosa mañana.